que abran su Biblia en el libro de Salmos 143, versículo 10. El estudio se llama La voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Salmos 143, versículo 10. Pone sobre sus pies y leemos y oramos, ¿ok? Dice así la palabra del Señor, Salmos 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. En hebreo dice, por un terreno firme. Ok, cerramos los ojos, vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de ti, Hijo amado Jesús, venimos esta tarde, primero, Señor, poniéndote en tus manos las peticiones o las necesidades que han dicho mis hermanos. Aquellos que se han hablado, las que no se han dicho también, Señor, porque tú las conoces de antemano, Señor, las ponemos en tus manos. Te damos gracias por todos los que han venido, aquellos que no están ahora, Señor. Tú sabes que algunos salieron de viaje, Señor, pero los que no han venido por X causa, tú sabes la razón también, igualmente pedimos por ellos. Amén. Ahora vamos a entrar en tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos guíes a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, que seas tú que me guíe a decir las palabras correctas, que aprendamos esta tarde, Señor, y no nomás que aprendamos, sino que la pongamos por obra. Ponemos esta prédica en tus manos, dándote gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome asiento. El estudio prédica se llama La voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. El versículo que leímos, el salmista está diciendo, Señor, enséñame, muéstrame, enséñame a hacer tu voluntad. Pero antes de entrar en materia, hermano, yo quiero hacer una idea o qué significa voluntad o la voluntad de Dios. ¿Alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de buscar, aunque sea en internet? Te voy a decir una cosa. Usted puede buscar qué es voluntad en internet y le va a dar dos definiciones. La definición del mundo y puede encontrar la definición bíblica. Yo cuando busco alguna palabra o algo en el internet, en Google, yo le pongo de acuerdo a la Biblia o según la Biblia qué significa tal palabra. Y así me evito de andar leyendo cosas que no debo leer. Porque el mundo tiene una visión, tiene una definición, pero la Biblia tiene otra. Y así es como me ahorro mucho tiempo. La vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a investigar qué significa la voluntad? Hablamos mucho de la voluntad de Dios, pero ¿la entendemos? ¿La hemos comprendido? ¿La hemos buscado? ¿Hemos tratado de analizarla? ¿No? Bueno, yo le voy a ayudar. La voluntad de Dios tiene dos puntos. ¿Ok? La voluntad, o la voluntad completa de Dios, se parte en dos partes o tiene dos puntos. La primera, la voluntad de mando. La voluntad de Dios es su control soberano o decreto de todo lo que suceda. Una de las más claras es la forma en la que Jesús habló de voluntad de Dios en Getsemaní cuando estaba orando. Él dijo en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. La voluntad de decreto la hacemos, creamos o no en ella. La aceptemos o no la aceptemos, debemos cumplirla. Le voy a poner un ejemplo. Si usted lee el capítulo 1 de Génesis, dijo Dios que la tierra produzca animales de acuerdo a su especie y de acuerdo a su género. ¿Cierto? Cada especie, como el león es una especie, el tigre es una especie,
el puma es una especie, el leopardo es una especie de un mismo género, género felino. Dios dijo que cada sea de su género y cada uno de su especie que ha hecho el hombre. ¿Algunos de ustedes saben lo que es un ligre? Ligre. L-I-G-R-E. Es la cruza de un león con una hembra tigre. Lo que sale de ahí le llaman ligre. Es un animal mucho más pesado y mucho más grande que un tigre. Cuando Dios dijo que la tierra produzca fruto de acuerdo a su género y a su especie, de acuerdo a su semilla. ¿Sabía usted? Bueno, yo creo que a todos nos gustan las naranjas sin semilla. De que son grandes, jugosas, tienen bastante pulpa. El decreto fue cada árbol de acuerdo a su especie, a su género. Esa es una creación. Tomaron de varios naranjos y los mezclaron hasta que salió esa semilla o esa fruta, o la naranja sin semilla. Y todo lo que es fruta sin semilla es una cruza. Dios dio un decreto. El hombre no lo cumple. Por ejemplo, ahora, usted no lo sabe tal vez, pero ahora puede encargar un bebé de acuerdo a lo que usted quiere. Ojos azules, ojos de color, rubio, blanquito, prieto, negro, colorado, como usted quiera. Pues quiere decir que engendran un niño in vitro, y si ese niño no da lo que usted pidió, lo desecha. Eso es lo que se refiere a la voluntad soberana o decretiva o de decreto que Dios dio. La segunda parte. Eso es para toda la creación, para todo el mundo, para toda creación, hablando de animales y esto y esto. El segundo punto, la voluntad de mando. Eso sí nos involucra a los seres humanos, especialmente a los cristianos. La voluntad de mando significa, la voluntad de mando es la que nos manda a hacer. Esta es la voluntad de Dios que podemos desobedecer y dejar de hacer. Podemos dejar de hacer la voluntad de mando. Por ejemplo, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Esa es la voluntad de acuerdo a Dios, o la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Qué es la voluntad en el hombre? La definición humana de voluntad, o la voluntad en el cristiano, es el libre albedrío. ¿Qué es libre? Libertad. Albedrío. ¿Qué significa albedrío? Albedrío significa libertad, árbitro, voluntad, potestad o decisión. Eso es en lo bueno. El punto número 2, lo malo. Voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. Eso es lo que significa voluntad en el ser humano. Como bien dijo Daniel, muchos saben dónde deben estar. Si no vienen es por algo. Como dijo la hermana, yo no tengo raite. Muchos no tenemos raite. Yo, si no pasa los hermanos López por mí, yo no hubiera venido. Algunos tenemos necesidades o no tenemos lo mismo que tienen los demás. Pero cuando tienes algo que te quita de venir a la casa de Dios, ya es un problema. Estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos los seres humanos a Dios? ¿2 horas? ¿2 horas y media? Muchas veces están así. No, ya se pasó, ya es tarde. ¿Me entiendes? ¿Te imaginas que Dios dijera, ok, a Daniel le voy a dar media hora de mi atención? Y en esa media hora Daniel está trabajando, está ocupado, y no llama a Dios, no le pide nada. Ok, Daniel, ahora te esperas hasta mañana porque ya
Ya se te pasó tu media hora. Dios no es así. Pero el ser humano sí es así. Porque el ser humano es el que decide voluntariamente. Nadie lo obliga. Mi hijo, el más chico, me decía, papá, no me gusta mucho cómo dice la Biblia que es Dios. Digo, ¿por qué? Porque para Dios yo soy como un perro, me dice. A un perro cuando lo empiezas a amaestrar, le dices, haz esto, y si lo hace le das una galleta, algo que coma, y él ya sabe que si lo vuelve a hacer, le vuelves a premiar. Dice, ¿por qué Dios es así con nosotros? Digo, pero es que Dios no te está obligando. Dios no te está obligando. Dios me dijo, enséñale. Yo ya te enseñé que si haces buenas cosas, te va a ir bien. Haces malas cosas, no te va a ir bien. Pero no es porque Dios te obliga. Una vez uno dijo, es que Dios quiere que seamos como robot. ¿Alguno de ustedes tuvo algún carrito de control remoto? Si le da vuelta a la derecha, va a la derecha. Si va a la izquierda, le da vuelta a la izquierda, va para la izquierda. Si va para atrás, va para atrás. Si va para adelante. Dios no quiere robot, porque en ese caso, pues ¿para qué hizo el hombre? Con los ángeles tenía suficiente. ¿Sí? Entonces, aquí viene un gran problema. Fíjense que ¿saben lo que tienen los judíos ortodoxos o los judíos que defienden la Torá, que es el Antiguo Testamento? Ellos, cuando hablan de Abraham, de David, de Salomón, que son los personajes más representativos del Antiguo Testamento en el judaísmo, Moisés, ellos en cierta manera cometen el error de deidificarlos. ¿Entiende esa palabra? Deidificar. Es cuando los conviertas en un Dios. Y cuando tú deidificas una persona, ves todo lo bueno que hizo, pero lo malo lo ignoras. Porque si tú enseñas lo malo que hicieron, hay pie para que la gente venga a ir en contra del judaísmo. Por ejemplo, la Biblia dice que el primer hombre llamado profeta fue Abraham. El primer hombre llamado amigo de Dios, Dios llamó amigo a Abraham. Dice que por la fe de Abraham todos hemos sido justificados y aquí estamos, aunque no seamos de sangre. Pero ¿sabían ustedes que Abraham mintió? Abraham desobedeció. O sea, no hizo la voluntad perfecta de Dios. Moisés, después de que cuando Moisés nació y fue criado en el reino de Egipto, él sabía que tenía un llamado, sabía que su llamado era libertar al pueblo de Israel. ¿Cometió error? Mató al egipcio. ¿Era la voluntad de Dios? No. Tuvo que salir huyendo y desde que fue allá 40 años en el desierto y luego regresó por el pueblo de Israel, fueron 80 años que estuvo en el proceso. Falló al menos 2 veces en el desierto cuando traía el pueblo. Una es cuando le pegó a la piedra, cuando le dijo, háblale. Esa es una. La otra, ¿cuál fue? Cuando rompió las tablas de la ley. Las tablas de la ley que estaban preparadas, cortadas y escritas por el dedo de Dios. Dios no le dijo, si te enojas, rompe las tablas. Por eso cuando le dice, ahora sube y prepárate unas tablas como yo te di las primeras. Y cuando ya las tengas preparadas, dice, yo voy a volver a escribir los mandamientos, pero ahora tú prepara las tablas. El segundo, cuando le pegó a la piedra, ese fue el motivo por el cual no entró a la tierra prometida. Salomón, lo que hablaba el pastor el miércoles pasado, empezó bien, iba bien, reinó casi 40 años, no se sabe a los cuántos años empezó a caer. Vamos a decir, 20 años reinó bien, los de otros 20 años fue patas arriba. Pero aquí viene el punto interesante de David. David, dice la Biblia en español y en inglés, que era el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando tú dices la palabra conforme al corazón de Dios, quiere decir que un ser humano tenía el corazón igual al de Dios.
Eso es lo que da a entender en español y en inglés. Pero en el hebreo dice diferente. La palabra que se usa en hebreo para decir conforme al corazón de Dios dice, David era un hombre que andaba detrás del corazón de Dios todo el tiempo. Por eso se entiende que David decía, me es mejor estar entre tus atrios que 1000 días fuera. ¿Entiendes? Es el concepto que tiene el hebreo. Bueno, y esto es lo que vamos a hablar ahora de David. Recuerde, David, Dios lo ungió a los 12 años como rey de Israel. A los, más o menos como a los 30 años, vino a ser entronizado como rey de Israel. De ahí reinó 40 años. Tenía muchas, ¿cómo se puede decir? Tenía muchas cualidades. Era valiente, era guerrero, era esto. Era esto, era el otro. Tenía muchas cosas. Dios se agradaba de él. No había nadie que adorara como adoraba él. Pero ¿sabe una cosa lo que le pasó a David? Al menos 2 ocasiones que son muy grandes pecados que cometió. Uno, cuando censó al pueblo, cuando Dios le dijo que no tenía que censarlo, contarlo. Él quería saber cuántos soldados, cuántos capitanes, cuántos generales tenía, cuántos caballos, cuántos todos podían tomar arma. Dios le dijo, no lo hagas. Se encaprichó y lo hizo. Y vio las consecuencias. Vino el ángel destructor. O sea, el ángel destructor no es otro ángel más que la muerte, hermano. Para que entiendan. Dios permitió que viniera la muerte, el ángel de la muerte, y empezó a hacer matazón. Fue cuando él mandó a los sacerdotes que se pusieran en cierto lugar y pararan toda la matazón. Fue cuando Dios tuvo misericordia y dejó de castigarlo. Fácil hubiera sido para Dios castigarlo él en su carne, pero le pegó a lo que más le dolía a David, el pueblo, que eran las ovejas. La segunda vez, cuando cayó en adulterio con Betsabé, el fruto de ese adulterio, nació un niño. ¿Qué le pasó al niño? Se murió. Se pagó las consecuencias. Y no nomás fue ese error, también cometió errores con sus hijos, principalmente con Absalón. Ya ve lo que le hizo a Absalón. Y aquí es donde entramos en el punto en el cual nosotros nos debemos, primero, tomarlo como ejemplo, y segundo, aprender de él. Fíjese lo que dice David. Para eso, vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 3. Ustedes ya hemos hablado de lo que es la ley de Dios. Cuando estudiamos lo que era el templo y el sacerdocio, nos dimos cuenta de lo que Dios había ordenado, cómo llevar el arca y todo eso, ¿me entienden? Y quién debía hacerlo. Punto número 1, voluntad permisiva. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, o sea, a todo el pueblo de Israel. Pero dijo, un punto, si os parece bien, segundo punto, y si es la voluntad de nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos o aldeas, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Aquí hay 2 errores, por lo menos 2 o 3. Dice la Biblia, entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y de todos los jefes. Estaba hablando de su ejército. Dice, y dijo David a la asamblea de Israel, a los jefes, a los militares y al pueblo. Y el tercero, si es la voluntad de nuestro Dios, enviaremos mensajeros a todas partes. Pregunta,
¿A Dios le agrada que sea el segundo o el tercero o el cuarto o el quinto? ¿Qué hubiera sido lo correcto que hubiera hecho David? ¿O usted qué haría en lugar de David? Conociendo la historia, conociendo lo que estamos leyendo ahorita. ¿Qué hubiera hecho usted? Pues primero se le pide consejo a Dios. Ahora ustedes comprenderán porque a veces no nos salen las cosas. Me siento mal. Me duele esto. Me va a dar la chiripiolca. ¿Qué es lo que hace primero usted? Corre al doctor. Va a urgencias. ¿Por qué no doblar rodillas? No dice, vengan dice Santiago, traigan a los enfermos, a los ancianos, y que la oración de fe sanará al enfermo. No necesita venir, hermano. ¿Sabe qué, pastor? Siento que me va a dar la chiripiolca. Ore por mí. No. Primero que al compadre, a la comadre, a la tía, a la abuela, ¿se me entiende? Y así Dios dice, ok, háblale a fulano que ore por ti. Entonces es diferente. ¿Qué hizo David? El hombre conforme al corazón de Dios. Que escribió, me deleito en tu ley. ¿Se da cuenta? Hermosos son los pies de los que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué le pasó a David, hermano? Primero va con sus militares, va con los jefes, luego el pueblo y al último Dios. La voluntad permisiva, Dios dice esto, ¿ok? Mis mandamientos, mi palabra dice que primero soy yo. ¿No quieres hacerlo? Ok, ve tú. Pero no me pidas que vaya contigo. Y eso es lo que hizo David. Ya cuando todo el pueblo dijo, no, sí, vamos, vamos. Ni siquiera se acordaron de Dios. Sí, hermano. Me está recordando, hermano, cuando estaba Ananías, esta persona que estaba orando y el Señor le habló que fuera a ponerle las manos a Pablo, Sí. que estaba en tal parte, ¿verdad? Entonces al Señor este hombre fue y se las dispuso porque estaba haciendo la voluntad de Dios. A veces estamos tan acostumbrados, ¿cómo le diría? A amanecer, que se nos hace como rutina. Podemos ver a Josué también, un gran líder. Cuando vinieron estas personas que se disfrazaron de polioceros, con burros, Los de que Gabaón. venían de lejos, y él se la creyó, y ahí estaban con sus capitanes y todo, ¿verdad? No tomó en cuenta al Señor, no le dijo, Señor, ¿y esto es qué? ¿No lo consultó? ¿Y cuál fue él? Que ya no pudieron sacarlos porque juró por el nombre de Dios. Entonces, sí, mire, como en nuestra carne se nos hace fácil. A veces pensamos que estamos haciendo lo correcto. Pero debemos de acordarnos que somos cristianos y que conocemos a Dios. Y que no podemos movernos sin su voluntad. Porque así lo decidimos voluntariamente. Claro. No fue que me sometí a la fuerza. No, fue voluntario. Y hacerlo nuestro Señor. Sí. Y como el Señor, Él es, como le dije, las primicias son para Él. Sí. Y ahora fíjese una cosa. Usemos la mente humana que tenemos nosotros, porque yo creo que todos alguna vez pecamos de orgullo. Okay. ¿Qué pudo haber pensado David? Ya soy el rey, yo tengo el mando, soy aquí el que reparte el queso, y el que reparte le toca la mejor parte. Pudo haber dicho muchas cosas, pero se olvidó de una cosa, la palabra de Dios. Y fíjese quién era David. ¿Ve? Ahora bien, ¿qué dijo Dios? Quieren hacerlo muy bueno. El arca era para estar en Jerusalén. ¿Desean hacer bueno? Perfecto, háganlo. Ok, háganlo. Pero yo no meto las manos, dijo Dios. Ok. Punto número 2. Las buenas intenciones no significan la voluntad perfecta.
Nunca le ha tocado ver, o nosotros mismos no le hemos dicho, es que como que Dios está tardando, voy a echarle una manita. Y le echas la mano y metes las patas, metes las manos, metes todo. Y te sale como no esperabas. Dios no necesita que le echemos la mano. Dios sabe lo que va a hacer. Mire, ahí mismo, Primera de Crónicas 13, versículo 7 al 11. Fíjese la consecuencia de no consultar a Dios o no hacer la voluntad de Dios perfecta. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. 9. Pero cuando llegaron a la casa de Giedón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Carro nuevo, el arca iba arriba, los animales tropezaron y se movió el arca. Entonces Usa lo que hizo, le puso la mano para sostenerla. Dice, y el furor, en español, en la Reina Valera dice, y el furor. En hebreo dice, y la furia de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Versículo 11. Y David tuvo pesar, dice la Reina Valera, pero en hebreo dice, y David se enojó contra Dios o con Dios, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy es así llamado. Pérez Usa significa quebrantamiento de Usa. Bien, primero, no consultó a Dios. La voluntad permisiva de Dios, ok, hazlo. Eres el rey, eres el que manda, hazlo. La consecuencia, va en el carro, se tropiezan los bueyes y Usa lo que intentó hacer, evitar que la arca se cayera. ¿Fue buena la intención de Usa? Como seres humanos, si el hermano Rufino se va a caer y yo meto la mano para evitar que se caiga, es buena mi intención. Si lo logro bien y si no, pero mi intención fue buena, ¿cierto? Es lo mismo que hizo Usa. Vio que el carro iba a caer, como él y el otro iban adelante, se tropiezan los bueyes. Cuando dice que se tropiezan es que se cayeron. Lógicamente que cuando cae el animal, jala la carreta. Entonces él con la mano toca el arca. ¿Y qué sucede? No es que Dios en ese momento se enojó. Hay una ley que decía que el arca del pacto no la podía tocar con la mano nadie, ni el sumo sacerdote, ni los sacerdotes. El arca en las 4 esquinas tenía un aro de oro, donde tenía que pasar ¿cómo se dice? Palos de madera recubiertos de oro, y así no tocar el arca. Y tenían que cargarla aquí en el hombro. Palos de acacia. Palos de acacia. O sea que ni al sumo sacerdote, ni los sacerdotes, ni Aarón podía tocar con sus manos el arca. Este hombre probablemente era un jefe militar, probablemente era un ayudante de sacerdote. Cuando lo toca, por eso Dios lo mata. Y no es porque en ese momento Dios, la tocó, lo voy a matar. No, ya había un decreto celestial que decía que el arca ningún ser humano podía tocar. ¿Dios estaba en su derecho? Sí, Él pone las leyes. Sabía que el único, voy a decirlo con todo respeto para Dios, el único ser, o los únicos seres que no quiebran la palabra de Dios es el Padre y el Hijo. De ahí en fuera todos los demás las quebramos. Hasta los animales. Sabía que hay muchos animales que son, si digo homosexuales es una mala palabra, porque homo es hombre. Ellos mismos dejan de actuar como machos para convertirse en hembras.
Si no, búsquelo, googlealo ahí, pregunte si los animales también tienen esas mañas. Los delfines, muchas cosas. Entonces lo que pasa es que Dios puso decretos espirituales que Él no quebranta, Él no los quiebra. Imagínense que Dios quebrara una ley. ¿Qué le diría al ser humano? ¿Por qué me condenas si tú las quebras? ¿No es lo que dice el ser humano? ¿Por qué Dios permite todo lo que está pasando? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permite los asesinatos? ¿Por qué permite los robos? Bueno, hay una causa. El que hace la voluntad perfecta de Dios no comete esos crímenes, ¿o sí? El que no quiere obedecerla simplemente hace lo que quiere. Y aquí viene el punto. Primero, Usa toca el arca, cae muerto. Y todavía David se enoja. No contra Dios, se enoja con Dios. Porque Dios ha de haber dicho, ¿por qué Dios no viste que él trató de hacer algo bueno y aún así murió? Díganme usted, cuando Dios lo reprende a usted, ¿por qué lo reprende? ¿Porque lo odia? ¿Para qué? ¿Para que se corrija o se eche a perder más? Si usted le echa la culpa, no, por eso me volví peor, porque me pegaste. O sea, el hombre siempre echándole la culpa a Dios. Siempre, siempre, siempre. El bueno es el ser humano, el malo es Dios. Porque Dios no hace lo que yo digo. Yo me acuerdo que ese niño, que ese muchacho que les digo, mi hijo el más chico, de niño decía, ¿por qué tú me dices a Isaí, haz esto, haz esto, haz esto? Mi mamá me dice, haz esto, haz esto, esto. ¿Y por qué cuando yo digo que ustedes hagan, por qué no me obedecen? ¿Pero por qué? Me decía. Tenía como 3, 4 años. Porque eres el hijo. Cuando estés grande te vas a dar cuenta qué significa ser el hijo. Así está el ser humano también, como un chamaquito, ¿no? Que no comprende todavía. Ahora bien, ¿la intención era buena de David de traer el arca? Sí. Traerla al lugar donde iba a estar en preparación cuando construyera Salomón el templo? Sí. ¿Tenía muy buenas intenciones? Sí. Las intenciones de Usa de detener el arca para que no se lastimara, se cayera, ¿era buena? Sí. ¿Era la voluntad perfecta de Dios que lo hicieran así? No. Porque por eso Él dio decretos, mandamientos, ordenanzas, cómo se debía transportar todo. ¿Y quiénes debían transportar los instrumentos o todo lo que había en el templo? No era cualquier cosa, hermano. Punto número 3. Cuando fracasamos, entendemos nuestros errores. Nunca le ha tocado reconocer, aunque no lo digan aquí en la iglesia, no se lo diga a su mujer, a su esposa, usted mismo sabe, la regué. Dije lo que no tenía que decir, hice lo que no tenía que decir. Cuando uno va y le dice a la mujer, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, ¿cómo ves? Y la mujer, no lo hagas, no es. Ah, pero yo soy el hombre. Yo soy el que, ¿quién es el que trabaja? ¿Quién es el que mantiene la casa? Y le sale todo mal y que dice, nos equivocamos. ¿Qué dice la mujer? ¿Nos equivocamos? Mire, le voy a contar, tómale como parábola. Estos eran 2 cazadores, eran compadres. Uno llegó y le tocó al otro, compadre, dice, véngase, vamos a cazar un venado, dice. No, compadre, si yo no tengo arma, no tengo carro, no se preocupe. El carro ahí está, la troca está ahí afuera y aquí está la escopeta, dice, con esto lo vamos a hacer. Ok. Ya se fueron al bosque, andaban, se bajaron de la troca y vieron que un animal se estaba moviendo detrás del árbol, de unos arbustos, perdón. Agarra el compadre que llevaba la escopeta, le apunta y ¡pum! Lo mata. Y dice el compadre invitado, compadre, ya la hicimos. Y dijo el compadre de la escopeta, ¿la hicimos, compadre? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo invitó? ¿Quién trae la escopeta en la mano? No, pues usted, compadre. Entonces ya la hice. Ok, vamos a ver el animal. Cuando empiezan a quitar los arbustos, hermano, era una vaca. Y ya por ahí se oían las voces del granjero que venía a buscar quién había disparado a su vaca. Y dice el de la escopeta, compadre, dice,
Ya nos endrogamos. Y dice compadre, ¿nos endrogamos, compadre? ¿Quién me trajo? ¿Quién me invitó? Dice, ¿quién tiene la escopeta en la mano? Ya se fregó usted. Dice. Ahora entiende el concepto que tiene el ser humano con Dios. Si le va bien, amén, gloria a Dios. Y si no, es que Dios no me lo dio. Y se olvidan de un pequeño versículo que dice Santiago: no recibís porque pedís mal. ¿Se dan cuenta? Yo en lo personal hay cosas que yo le digo al Señor específicas: Señor, dime sí o no. Sí o no. Pero son cosas específicas que necesito estar seguro bien. De lo demás de mi necesidad, digo, Señor, tú sabes lo que yo necesito, no necesito ni decirte. Cuando sea tu voluntad, dámelas. Si es un mes, 2 meses, un año, a la hora que tú quieras, solo acuérdate que lo necesito. Pero hay cosas sí específicas que sí le digo, dime sí o no. Y sí me contesta. Ahora entiende cuál es el concepto de la voluntad permisiva de Dios. El hecho de que usted esté aquí. ¿Está usted aquí? Imagínense que en lugar de jugar ayer o hoy hubieran jugado el América las Chivas. Usted está aquí sentado y está, ay, ¿cómo irán? Oh, ya van en el tercero, ya van en el cuarto minuto. ¿Me entiende? A veces estamos aquí nomás presentes, pero la cabeza está allá en otro lado. ¿Me entiende? ¿Pero Dios se enoja por eso? No. Simplemente, cuando me ores, pues voy a hacer como que no escuché, porque no estás obedeciendo. Qué bonito es cuando uno le dice al hijo, no niño chiquito, y a uno grande, digamos mayor de 18, hijo, haz esto. Sí, para otro lo hago. Y se pone a hacerlo. Qué bonito se siente uno, ¿no? Ay, qué buen hijo tengo y todo. Eso cuando obedece, y cuando no obedece, ¿qué era lo que me decía la mamá de mis hijos? Cuando hacían cosas buenas, no, nuestros hijos. Y cuando hacían algo mal, tu hijo. Y yo le decía, pues no dices que a ti te dolió. Tú te lo viste 9 meses. Así que si salió mal fue porque algo le hiciste ahí adentro. O sea, somos buenos para echar la culpa, hermano. Ah, pero somos buenos para presumir cuando están bien, ¿sí o no? Ahora bien, cuando fracasamos entendemos nuestros errores. Primera de Crónicas 13, versículo 12 y 13. Fíjese lo que dice. Y David temió a Dios. Así dice en español. En hebreo dice, y Dios atemorizó a David aquel día. Y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo por 3 meses. Después de todo lo que vio David que pasó, entonces dijo, ¿cómo he de traer a la casa el arca de Dios? Entonces se acordó de Dios. Ahora entiendes, hermano, por qué Dios a veces nos tiene que pegar. ¿Por qué Dios a veces te tiene que hacer que te pegues contra la pared? Porque no estamos escuchando. Y no se cree, hermano, que es nada más de los que escuchan, también de los predicadores, de los evangelistas, de los apóstoles, de los profetas, de todos. Ser humano, no importa el ministerio, el cargo, la prédica que tengas. Todos hemos cometido errores, pero tenemos que aprender de los errores. Mira lo que le pasó a David. Mira lo que le pasó a Abraham. A Abraham le iban a cortar el cuello por quedarse con su mujer. Y conste que Abraham dijo una verdad a medias. Porque es cierto. Sara era su prima hermana. Por eso dice, es que tú eres mi hermana. Y si ellos se dan cuenta que eres mi hermana, a mí me van a matar. Pues no que confiaba en Dios. No que le había confiado 100% a Dios. Y le falló. Hermano, también en la Biblia, Josué, de los únicos que yo no he leído un error así, es de Isaías, Jeremías y de Ezequiel. Ni tampoco de Daniel.
¿Se acuerdan de Jonás? ¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios? Ve a Nínive, predícales arrepentimiento porque si no yo los voy a destruir. ¿Qué hizo Jonás? Se subió al barco y así yuleiro, nos vamos. ¿Dios lo mató? No. ¿Vino la tormenta? ¿Vino aquella tempestad? ¿Se murió? No. Todavía fue y le dijo, échenme a mí al agua porque yo sé que esto viene por parte de Dios, por mi culpa. ¿Se murió ahogado? No. Dios mandó un pez, se lo comió, lo tuvo 3 días ahí marinándolo. Y cuando ya lo botó, dijo, Señor, ahora sí voy. Ahora sí voy de buena gana. Predicó, Nínive se arrepintió, Dios no los destruyó y se enojó. Para eso vine, para predicarles y que tú los salvaras. ¿Para qué me hiciste pasar todo? Yo me pregunto a Dios, ¿yo te hice pasar todo eso? ¿Fue mi culpa? ¿O yo te mandé al barco? Ahora entiende por qué a veces nosotros nos complicamos la vida por no obedecer. Hermano, el hecho de que tengamos canas, que ya tengamos años en el Evangelio, que seamos nuevos, no es disculpa para cometer ese tipo de errores. ¿Sabe cómo yo veo, yo en lo personal, cómo veo yo la voluntad perfecta de Dios? Como el GPS. Cuando usted le dan una dirección que no conoce en cualquier X ciudad, cualquier pueblo, usted pone el GPS, ¿cierto? Dice un hermano, el UPS. No, es GPS. Y usted le va haciendo caso. Si la cosa esa le dice, te pasaste, date vuelta y no, usted se da la vuelta y no. ¿Sí o no? ¿Cómo le obedece más a un aparato que a Dios? Si Dios dice, da 2 pasos, 2 pasos. Si dice detente, te detienes. Aunque todos estén caminando. Si dice a la izquierda. No, pero a mí me parece mejor la derecha. Una vez Brian hizo una pregunta. ¿Cómo voy a saber yo que estoy listo para tener novia? Ah, sí, pregúntale a Dios. Señor, ¿es tu voluntad que tenga no? Si te concentras sí o no, ya vas a dar la respuesta. Y si no te dice nada, te toca esperar. Dicen que Dios tiene 3 respuestas. Sí, no y espera. ¿Cuántas veces hemos visto a nosotros, hermanos? Veo una muchacha y dice, esa es la indicada. Ah, no, pero no es cristiana. Yo la vuelvo. O la muchacha es lo mismo. Y al final se están ahí como perros y gatos. De novios, besos y abrazos. Y de casados, gritos y sombrerazos. ¿Sí o no? Sí. Para que vea. Y no importa que sea usted cristiano. También uno lo comete el error. Ahora bien, aquí dijo David, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Fíjese lo que dice el Salmo 48. Salmo 40, versículo 8. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. No puedo decirle si lo escribió antes o después de este episodio. Si lo escribió después, dijo, entendí la garroteada. Entendí el jalón de greñas. Si lo escribió antes, pues no estaba muy cierto de que le gustaba obedecer. Así para que no nos agarremos, pues lo hizo antes o lo hizo después. Si él no era perfecto, yo tampoco. Ese es pretexto, ¿no? Ahora bien, la voluntad perfecta de Dios. Escuche bien, esa fue la voluntad permisiva. Ahora viene la voluntad perfecta de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 4. Fíjese, después de la garroteada, reprendida, jalón de greñas, patada y manazo, como dicen los mexicanos, dice, versículo 1, hizo David también casa para sí en la ciudad de David, o sea, Jerusalén, y preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Primer punto. Cuando se fue edificado el lugar donde iba a estar el arca con Moisés, primero edificaron la tienda, el tabernáculo, y fue bendecido y ungido. ¿Qué cree que hizo David?
hizo exactamente lo mismo. Levantó una tienda especial, ungió para que estuviera ahí el arca. Dice el 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que las lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ya no habló con los jefes militares, ya no habló con el pueblo, ya no llamó a los sacerdotes para que estuvieran a la cola. Ay, Diosito, me ando entrando. Ahora llamó a los levitas, que eran los que estaban preparados y estaban designados por Dios para llevar el arca, como Dios había dicho que se debía cargar el arca. Después de que pase la garroteada de nosotros, que nos vamos al hospital, que nos cortan una pata o nos hacen lo que tengan que hacer, dicen, ahora sí, Señor, estoy listo para obedecer. ¿Qué necesidad había de que te garrotearan? ¿Se da cuenta? ¿Qué tan difícil es obedecer a la palabra? Fíjense. Dice el versículo 3, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Y después de ahí da una lista de cada casa de sacerdotes, cuántos escogió ahí. En la Reina Valera y en inglés da la cantidad de 862. En hebreo son 962. Yo no sé por qué la Reina Valera en español y la King James en inglés siempre le quita de a 100. Pero escogió, aparte de, escogió de todos los sacerdotes 962. ¿Se imagina usted cuántos sacerdotes iban llevando todo el arca del pacto? Y todos los que iban atrás sonando, cantando y todo. 962. Solo para llevar el arca. Era un tramo como de 20 millas. Del lugar donde estaba a Jerusalén. ¿Se da cuenta todo lo que hizo David? Pero ya lo hizo de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Sigue diciendo. Fíjese lo que dice el Salmo 143, 10 con el que comenzamos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos o por un terreno firme. Por eso le digo, yo no sé si ese salmo lo escribió antes o después. Si lo escribió antes, le falló. Porque nos demostró que no obedecía a la palabra de Dios. Si lo escribió después, es porque aprendió de su experiencia. Y eso es un llamado para nosotros, hermano. Nosotros podemos decir, es que usted no conoce mi situación, usted no conoce mi vida, usted no conoce mi familia. Ok, yo no la conozco. Dios sí la conoce. Pero también Dios sabe con qué intención hace usted las cosas. Por eso nos dio libre albedrío. Es decisión suya si lo hace por emoción o lo hace consciente, o si obedece de corazón o lo hace a fuerzas. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Ve? Ahora bien, punto número 5, cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. Fíjese, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 12 y 13, dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas, santificaos. Siempre que el pueblo se tenía que reunir en el tabernáculo de Moisés, tenían que santificarse, y los sacerdotes por 3 días tenían que hacerlo. Dice, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos, según conforme a su ordenanza.
¿Notaron algo ahí que dijo David? Fíjense, como aquel que dijo, ya le hicimos, compadre. Fíjense, el 13. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez. ¿A quién le está echando la culpa? Todos. A los sacerdotes. Y dice, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado nada? ¿Qué hubiera dicho David? Por causa mía, porque yo lo decidí, el arca está aquí. Y no pasó nada. Yo no sé, tal vez le costaba trabajo reconocer sus errores. Porque lo que pasó con Betsabé le costó trabajo reconocer que se hacía loco. Y aún todavía le dice a los sacerdotes, ok, vamos a ponernos aquí, por ejemplo, vamos a ponernos nosotros como sacerdotes. ¿Usted puede ir a obligar al alcalde de Lompo a que haga lo que usted quiera? Allá en Washington DC, hermanos, una vez al año, el Congreso invita a todos los pastores hispanos a que vayan a una comida y a orar por el Congreso. Se llenan de pastores, todos andan ahí, se olvidan que tienen congregación. Ahí dejan al encargado, dejan al diácono, pero ellos se van ahí porque quieren estar en el Capitolio. ¿Sabía que en el Capitolio hay una imagen del diablo? Ahí está, búsquenlo en internet. Imagen de Satanás o de Behemoth en el Capitolio. Ahí está. Muchos de ellos son homosexuales. Muchos de ellos están casados. Bueno, el diablo que vive en ellos. Pero sí, los senadores y los congresistas. Allá hay un parqueadero grande, detrás del Capitolio y abajo, donde pueden parquear su carro los congresistas y su cónyuge. El que tiene mujer, pues qué bueno, y el que no, tiene su novio o su marido. ¿Dónde destruyeron el Capitolio? El Capitolio, lo que atacaron el 6 de enero. Pues el diablo lo hizo hacer, ¿no? ¿Mande? Estaban demoniados los cristianos, ¿no? Por eso, volvemos otra vez a lo mismo. Si ya saben que quién firma las leyes o quién propone las leyes para el aborto, el Senado. ¿Quién la firma? El presidente del Senado y el presidente. Una ley que no ha sido pasada, aceptada por todos, no se la mandan al presidente para que la firme. Y todos se pelean por ir, hermano. Usted en una reunión de pastores, oye, no, es que yo fui al Capitolio, allá estuve con el congresista fulano comentando que... Y así sea el presidente. Fíjese lo que dice Trump. Y yo no le estoy diciendo que no vote por él, a usted vote por usted quiere. Pero no dice Trump que él defiende ¿cómo se llama? Él defiende la Biblia, que ahora ya está vendiendo la Biblia America Again, Grey Again. Y no cree ni en la Biblia. Cuando estaba George Bush hijo, tenía el fiscal general, se llamaba Ashcroft, un hombre que era cristiano, era evangélico, era pentecostal. ¿Sabe qué dijo él? Nosotros defendemos a los cristianos fuera de Estados Unidos. Todo aquel que quiera venir acá, les vamos a dar su visa para que vengan porque sufren persecución allá en sus países. Y yo me hice una pregunta. ¿Por qué no, antes de traer a los que están allá afuera, por qué no a los cristianos que son aquí, que están ilegales, por qué no les dan papeles? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Cuando George Bush dijo, voy a meterme para pelear, para ser presidente de Estados Unidos, ¿sabe cómo él logró que lo apoyara mucha gente? Se fue con los jefes o dirigentes de la iglesia evangélica en Texas. Se presentó ante ellos. Y como son tejanos, y ya ve que los tejanos cargan unas cerillas grandotas de acá, todos tenían una cruz. No tienen un toro, tienen una cruz.
por medio de los evangélicos fue que él fue propuesto y ganó al final. Nomás que ellos dicen que cristianos a católicos, episcopales y todo. Esos no son cristianos. El hecho de que tú le digas a Cristo Señor no quiere decir que entrarás al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Así de sencillo. Le echó la culpa otra vez a los sacerdotes. ¿Por qué ustedes no me dijeron? ¿Sabía usted que en la antigüedad, en los tiempos de Israel, al rey se le daba los rollos de la ley, los rollos de la Torá, el Antiguo Testamento? A él se le daban para que los estudiara. Y otro rollo lo tenían en la sinagoga y otro en el templo. O sea que el rey no podía decir que él ignoraba los mandamientos de Dios. Ahora, acuérdense una cosa. David era rey, era soldado, era general, era profeta. ¿Qué más le gusta? Músico. ¿Algo más? Era cuidador de borregos. Y aún así falló. Eso no es pretexto para que usted diga, entonces, ya me siento tranquilo. Si él pecó, pues yo, ¿por qué no? Ese sido también mandó matar al esposo de Marco. ¿Sabe lo que dice el judaísmo respecto a eso de David? Que David estaba limpio de ese pecado. Por una razón. Fíjense cómo son buenos los judíos para disculpar eso. Según la ley militar de ese entonces, decía que cuando un soldado no obedecía a su jefe, era culpable de muerte. ¿Cuántas veces David mandó a Urías a dormir con su mujer a su casa? A ver, esos teólogos, esos que se viven leyendo la Biblia, ¿cuántas veces? 2. Daniel, ¿cuántas veces? 3, ¿no? 3. Entonces dicen que como Urías no obedeció al rey, se quedó a dormir ahí afuera del palacio, técnicamente merecía la muerte por haber desobedecido al jefe supremo. Por eso a David no se le condenó religiosamente, porque técnicamente Urías era necesario que muriera por haber desobedecido al rey. Pregunta. Le voy a poner un ejemplo. Cuando en la primera iglesia donde el Señor me llevó con la mamá de mis hijos y mis hijos, tenían una ley el pastor, que si una familia se salía de la iglesia por problemas o por lo que usted quiera, estaba prohibido a los miembros hablarle al hombre y a la mujer, e incluso hasta a los niños. Se salió una familia y nosotros nos lo encontrábamos en la marqueta, y los niños desde chiquitos pues conocían al mío chiquito y pues nos gustaba jugar con ellos. Y cuando a mí me dijo, sabes que la familia fulana ya se fue, así que queda terminantemente prohibido que les vuelvas a hablar. Y yo le dije, ¿por qué, pastor? No, es que he decidido que no son buenas para la iglesia. Que no... Ok, sí, pero ¿qué dice la palabra? No dice que ames a tus enemigos, ames a aquellos que te maldicen, a aquellos que te aborrecen. Ellos a mí no me aborrecen, no me han hecho nada. Que tengan problemas con usted y no se lleven bien, eso no quiere decir que sus enemigos suyos son mis enemigos. No es así. Yo no lo puedo hacer. Orar por el caído. Exactamente. ¿Cómo no dice la Biblia que si se cae tu buey al barranco no lo vas a sacar? Dijo, no. Y de ahí me dijeron, no, pues es que eres un pastor rebelde porque no te sometes. No, pues cuando pudieron, vas para afuera, con todo y hijos. Dígame usted, no dijo Pedro y Juan, le dijeron a los fariseos, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios y desobedecer a ustedes? ¿O obedecer a ustedes y desobedecer a Dios? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios, sí. ¿Se da cuenta? Te guste o no te guste, si obedeces a Dios, Dios te bendice. Ese es el problema. Y ya para
Para terminar, mis hermanos. Pero punto número 6. Dios se agrada cuando se hacen las cosas conforme a su voluntad. Primera de Crónicas 15, 14 y 15. Primera de Crónicas 15, versículo 14 y 15. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puestos sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. ¿No que no tronabas pistolita? ¿No que no? Decía el México, ¿no que a Chuchita la bolsearon? Pues no la bolsearon, la bolseamos. Y ya para terminar, mis hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Santiago 1:25. Hebreos 10:36. Necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Si Dios te prometió algo y no lo has recibido, pregunte, ¿por qué no lo has recibido? Tal vez estamos haciendo algo mal. No dice, ¿qué dice el Padre nuestro? Señor, hágase tú en el cielo. Nada de fiti, mitad tú y mitad yo. Nunca le ha tocado ver un cristiano que ya se dice. La mitad de la Mire, ya para cerrar el último. Una vez ahí en la iglesia de Oxnard, nos invitaron al pastor que fuera a reconocer una iglesia que le diera respaldo espiritual, una iglesia de Utah. Yo tenía una bien grande, una conversión que acababa de agarrar. Y digo, no, pues si usted quiere yo pongo la ven y usted pone el gas. Ok, fuimos 6 hermanos. Nos fuimos, hermano. Y quedamos que como íbamos a pasar por Las Vegas, nos interesaba llegar primero a ese pueblo de Utah y a cruzar por Las Vegas. Y dijimos, ¿saben qué, hermanos? Ahorita vamos de carrera porque tenemos cita, tenemos que llegar tal día, tales horas estar allá. De regreso, si quieren pasar, los que nunca han conocido un casino por dentro, pues podemos pasar a conocer, ¿no? Ok. Entonces, yo iba manejando, era el de la Vega, con otro hermano que me iba ayudando, y el pastor era el que iba soltando el dinero para la gasolina. Y ahora sí, un hermano de la iglesia, muy amigo de él, le dio que él pagara. Entonces yo nomás me paraba en la estación, él iba y pagaba, le echábamos y si sobraba iba y agarraba el dinero de regreso, porque sobraba. Bueno, pasamos a un casino grande ahí en Las Vegas, uno que es una pirámide negra. Y yo saqué $20, pues los voy a cambiar por puras día 5. Cuando me acaben los 20, pues ya. Si caen bien y si no, no. Y ya me fui a las máquinas, eran como las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y es como si fueran las 12 del día, estaba lleno. Y de lejos alcancé a ver una máquina y miré a este hermano. Este hermano sacaba dinero así de la bolsa y agarraba y le hacía así. Y le echaba. Y le agarraba. Y varias veces lo vi, pues ahí estuvimos como 2, 3 horas. Ya cuando veníamos de regreso, venía yo manejando, pues todos venían dormidos y él venía a mi lado. Yo lo miraba que se agachaba y se rascaba la cabeza. Se hacía al frente, así la camioneta. Se apellidaba Naranjo. Digo, ¿qué pasó, hermano? Naranjo, ¿qué tiene? ¿Malas noticias o qué? No, hermano, dice, vengo agobiado. No sé qué hacer. Digo, ¿por qué? Dice, ahora que pasamos ahí al casino, dice, me acabé el dinero que traía y hasta los cambios del pastor, de la gasolina. Y cuando me los pida ahorita que lleguemos a Osner, ¿qué le voy a decir? Pero todo fue por culpa de ustedes, dice, porque ustedes dijeron que pasáramos a... No, mi hermanito. Dijimos que íbamos a pasar y que cada uno iba a gastar su dinero, si quería. Nadie lo obligó, o lo metimos amarrado, ¿no?
Y le dije lo mismo que le dije, okay, ¿quién vino? ¿Quién lo invitó? A usted lo invitó el pastor, yo no lo invité. Ayer lo hice con el pastor. O sea, cuando nos va bien las cosas, amén, Dios, gracias por esta bendición. Y cuando le va mal, ¿qué dice? Tu culpa, Dios. Ahora entiende ahora comprende lo que es la voluntad permisiva y la voluntad perfecta. En Dios es soberano, Dios, su voluntad es perfecta, soberana y decretada. Y la voz para los cristianos, la voluntad para nosotros es la voluntad de mando, obedecer a Dios en todo. Pero el hombre la quiere ver cuando le conviene a la voluntad del ser humano, el libre albedrío. Si quiero lo hago, si no, no. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hermano, está como Adán cuando el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La mujer que tú me diste. Exactamente. Ajá. No le echan la culpa a la mujer. ¿Por qué será? No sé. Pues sí. La gente se quiere lavar las manos, pues, ya como Recuerde que dice que cuando hace esto, usted para señalar, hay 3 dedos que le apuntan a usted. Yo me culpo a la mujer, pero no puedo vivir sin ella. ¿Ya no se puede lavar las manos con otra persona, lo que uno hizo y ya lo hizo y es cosa de, por eso es personal, cada vez la salvación es ¿Qué es eso? Es más, el libro de Romanos dice que nadie puede pagar por los pecados de otra persona. Ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus hijos, ni de tu... No, mi mujer no, que no pague. ni de hermanos, ni Nada. Bueno, hermanitos, si no hay nada, póngase de pie, vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por todos los que nos permitiste estar acá y que hayamos podido entender tus palabras. Cualquier duda, Señor, que tu Espíritu trate con nosotros y nos dé la convicción de lo que acabamos de escuchar. Ponemos en tus manos a aquellos que andan afuera, aquellos que no vinieron, tú sabes las razones. Igualmente bendícelos y que el día de mañana sea el comienzo de una nueva semana llena de bendiciones para cada uno de mis hermanos. Bendice el fruto del trabajo, bendice el fruto de su trabajo de cada uno y ayuda a los padres a seguir adelante junto conmigo, Señor, para que podamos crecer más, aprender más y ser buenos testigos tuyos allá afuera, Señor. Gracias por tu bendición en el poderoso nombre de ti, amado Jesús. Ahora también venimos delante de ti, Señor, pidiendo y poniendo en tus manos a mi hermana Andrea, Señor, que seas tú bendiciéndola, guardándola.